el año 73, con el gobierno de Héctor Cámpora, comienza el diseño y la aplicación de una campaña de reactivación, de alfabetización de adultos en todo el país. Y se diseña un material que va a ser llevado a todas las provincias y que para que ustedes tengan un pantallazo más cabal de lo que nosotros vamos a hacer un abordaje muy chiquito, si no los tiempos no nos dan, pero para que ustedes puedan trabajarlo más profundamente, les aconsejamos mirar Uso mis manos, uso mis ideas, que es una película del grupo de teatro Mascaró, que tiene una semblanza muy interesante, muy afectiva, con una mirada atravesada también por lo político de este programa. Así que, bueno, esto sería interesante que lo puedan ir viendo. Perdónenme, uso mis manos, uso mis ideas. No sé si está en YouTube. Está en YouTube, creo que está fragmentada en 4 partes, pero la pueden seguir perfectamente. Es una película que se filma en el pueblo Centenario, en Neuquén, y cuenta la historia de un grupo de personas que empiezan ellos tratando de conformar la escuela de adultos del pueblo, una escuela nocturna. La CREAR manda a los alfabetizadores y la gente empieza a trabajar con las necesidades concretas de la comunidad, ¿sí? Entonces empiezan viendo que necesitan agua corriente, que necesitan una guardería para los chiquitos y que necesitan mejorar sus herramientas para mejorar también sus trabajos a futuro, porque dependen del trabajo que les puede dar Moño Azul. Y bueno, lamentablemente hoy Moño Azul ha sido cerrada por este desgobierno que nos afecta. Entonces los compañeros tuvieron la oportunidad de trabajar en ese momento con una alfabetizadora que tenía a su vez una colaboradora que era una joven del pueblo que después se transforma a su vez en profesora y sigue trabajando en Buenos Aires y en Neuquén actualmente. Y ella da una entrevista en la película, ustedes van a poder disfrutar de todo eso. Y la presencia de una alfabetizadora con un acompañante, una persona que esté tomando registro, habla de pareja pedagógica. El dúo pedagógico, como nos mancomunamos con Jovita, es muy interesante porque permite, primero, la ruptura con la figura del maestro que todo lo puede, todo lo sabe y es el único que maneja la cuestión. Entonces, en el caso de ese dúo pedagógico fue muy fructífero porque permitió trabajar con registro y a su vez fueron filmando lo que pasaba en el aula. Para filmar, la persona que filmó recibió prestada una cámara de una persona de Buenos Aires que estaba en el tema cine. Presta la cámara, le dice: lo único que te pido es que, porque el compañero que recibe la cámara dice: pero ¿cómo? Si yo no sé, no tengo miedo de romperla. No, dice: vos usala, yo lo único que te pido es que filmes. Queda entonces un registro de todo lo que pasó en el 73, en el 74, parte del 75, y luego, 10 años atrás, con respecto a la actualidad, se proyecta ese material allá en Neuquén con las mismas personas ya mucho mayores que ven cómo era esa vida de escuelita de adultos en Centenario y se ven a sí mismos, redescubren a los que ya no están y se vuelve a filmar toda esa situación. Entonces es un triple registro. Registran por escrito, registran la filmación de los años 70 y registran lo que va a ser después la película con material actualizado.
Bueno, ojalá que algún día podamos tener nosotros algún documental chiquito de nuestras tareas, pero bueno, por eso les pedimos que después nos escriban para poder saber, seguir en contacto, a ver si se pudo llevar a cabo en las aulas el material que podamos compartir. El trabajo tenía que ver con palabra generadora, en la CREAR, trabajaban, ahora Jovita va a hacer una semblanza de palabra generadora, trabajaban con un universo vocabular determinado, uno para todo el país, que tenía las siguientes características. Eran palabras que se utilizaban a nivel de la militancia popular. Entonces las palabras eran mate, pueblo, América Latina, compañero, sindicato, delegado, familia, trabajo, vivienda, leche, carne, pan. ¿Sí? Hay unas poquitas más que me puedo olvidar. Pero esas palabras, al ser las que usa la gente cotidianamente, conformaban el universo vocabular que Paulo Freire menciona en su obra Pedagogía del oprimido y después retoma en Pedagogía de la esperanza. El universo vocabular, entonces, como conjunto de palabras que las personas de nuestras aulas, de nuestros barrios, utilizan cotidianamente. ¿Cómo detectamos ese conjunto de palabras? Dialogando. Entonces, Paulo Freire nos dice que el diálogo es la herramienta fundamental para trabajar con los alfabetizandos. Nosotros, desde el momento en que abrimos la puerta y damos el abrazo, hacemos el saludo, ahí empieza el diálogo. Y ahí vamos escuchando que algunos, que se llaman, por ejemplo, Eleuterio, como me ha tocado algún alumno de Misiones, que conocí hace unos años atrás, a Eleuterio le dicen Toto. Pero me entero porque lo escucho en el saludo. Presto atención a todas las expresiones que utilizan y entonces sobre la base de ese vocabulario real que utiliza la gente conformamos los materiales de trabajo. ¿Sí? Tranquilamente en el texto, en vez de aparecer Eleuterio, puede aparecer Toto, que es mucho más fácil de leer y de escribir y también es significativo para el dueño del nombre, digamos, y para sus vecinos. Todos sabemos de quién hablamos cuando hablamos de Toto. El tema del universo vocabular, entonces, tiene esas características que luego se van a conformar en una serie de categorías para empezar a hablar de universo temático vocabular. El universo temático, tema que ya tenemos materiales también para que ustedes se lleven para leer. El universo temático es el conjunto de categorías que van a nuclear al resto de las palabras, ¿sí? Vamos a ahondar en eso dentro de un ratito. Con respecto a la CREAR, entonces, ¿qué me quedaría por decir? Tuvo auge en los centros de alfabetización popular, se llevó a las escuelas de adultos de nivel primario, por lo menos en Buenos Aires. Todavía quedan alfabetizadoras que vienen a contar la historia de cómo implementaron el material. Llegó muy bien pensado todo el aporte teórico de lo que implica una comunidad organizada, con un momento de reflexión para trabajar los temas y un soporte teórico de cada temática importante. Por ejemplo, la producción de la carne. Por ejemplo, si vamos a hablar de mate, tenemos que hablar de la explotación de la yerba mate en determinados puntos del país. Y había todo un marco para acompañar esas reflexiones, porque muchas veces el alfabetizador de campaña es un joven que tiene su secundario recién finalizado y le falta la experiencia del trabajo en aula, de trabajo en fábrica, de trabajo en general. Y este material ya traía impreso esa ayuda para poder empezar a reflexionar con las personas. Tuvo vigencia, se utilizó, anduvo bastante bien y después cae en desuso como toda campaña cuando pasa el tiempo y se reordena el trabajo y vuelve a florecer la escuela de adultos de nivel primario.
Lo que nosotros decimos siempre es que no debería haber competencia entre la escuela primaria de adultos y los centros barriales de alfabetización. Tendrían que ser trabajos mancomunados para poder hacer una real articulación y aprovechar para beneficio de la gente. Lamentablemente, muchas veces se crean fricciones entre ambos ámbitos y se pierden nuestros estudiantes y nuestros alfabetizandos pierden ahí un elemento interesante de trabajo. Así que, bueno, la crear entonces una campaña de los años 70 que ustedes van a poder después leer y ver en esta película Uso mis manos, uso mis ideas. Atravesada por todo lo que va pasando. La peli va contando todo lo que va pasando en América Latina en esos años, con material documental. Bueno, yo sigo con la PNA, que es el Plan Nacional de Alfabetización del gobierno de Alfonsín. Digamos que desde 1983, ya es raro decir 1989. Asume Alfonsín, entonces a comienzo de la década del 80, en esos tiempos, en la UNESCO y en otras organizaciones internacionales, un tema recurrente era el tema del analfabetismo, que tal como dijo Susana, al caer la dictadura, que en esos procesos de dictadura no hay, digamos, cuestiones de alfabetización, no es su prioridad, por decir así. Entonces, y en América Latina y el Caribe, digamos, ha habido una suerte de convivencia de dictaduras en muchísimos países al mismo tiempo, ¿no? Entonces la UNESCO comienza a intensificar el tema de armar en los distintos países planes de alfabetización, porque además, bueno, es tal como dijo Susana, ¿no? O sea, en este sentido, aparecen unos índices de analfabetismo impresionantes, ¿no? Y en Argentina, a lo largo y ancho del país, y en Latinoamérica lo mismo. Entonces, se crea con Alfonsín lo que se llamó la CONAFEP, muy bien las siglas, Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente. Siempre haciendo hincapié en, digamos, reflotar la educación del adulto, ¿no? Esta cosa de la alfabetización de jóvenes y adultos y la escuela de adultos. Porque justamente el sector de educación de adultos en la época de las dictaduras, lo mismo que la alfabetización, son sectores, digamos, de la educación muy castigados. Entonces, bueno, había un propósito de reflotar esa situación. La metodología que se adopta en esa oportunidad de la base de la alfabetización dice que, bueno, no debe ser solamente el aprendizaje de la lectoescritura y la matemática, o sea, lectoescritura y cálculo, pero debe dirigirse especialmente a la formación de hombres y mujeres, antes se decía solo hombres, capaces de participar y afianzar el sistema democrático de vida. O sea, hacia eso, incluso ahora cuando Susana hablaba de los materiales y demás, todos los materiales, así como Susana decía en crear cuáles eran las palabras generadoras y demás, acá las palabras generadoras tenían que ver con democracia, ciudadanía, libertad, etc. Y también había alfabetizadores docentes y alfabetizadores voluntarios, con un terciario, un secundario, que acreditaran. En realidad, los voluntarios tenían que pasar por una junta coordinadora que los acreditara sus capacidades para poder trabajar en alfabetización. Hay una cartilla de lengua, ¿sí?, donde primero presentan una foto motivadora y después las palabras
que van a utilizar y las oraciones precedidas, digamos, y las palabras en colores, ¿no? Y la oración significativa, es decir, la palabra en color, una foto, la palabra y una frase significativa que naturalmente tenía que ver con este tema de la democracia. ¿Sí? Tenía un silabeo también debajo. ¿Cómo? Un silabeo también. Ah, mira. Claro, porque ya sé de dónde. Porque hay otro cuadernillo, 2 páginas de aprestamiento. Palabra que me suena. ¿Cómo? ¿No tiene ningún ejemplo? No, yo no. No. Por ahí vos. Yo lo tuve en mis manos, pero es material, bueno, que ya cayó en desuso y no lo pudimos traer. Pero, bueno, si nos ponemos en contacto, te mando fotos de lo que haya quedado en casa. Sí, porque no, es material en blanco y negro, las fotos son muy poco motivadoras en sí mismas para lo que es el hoy, que estamos manejados por imágenes, atravesados por imágenes muy interesantes. Quedó en el tiempo, claro. Y eran, por ejemplo, imágenes de personas compartiendo en familia, situaciones de escuela, el abanderado, situaciones de trabajo. Los libros de instrucción cívica de esos años hablaba mucho de democracia, pueblo, virtud pública, deber y derecho del ciudadano. Sí, exactamente. Hasta el año 2003, 2004 todavía figuraban algunos temas, se sacaban, se pegaban textuales y hacían los nuevos libros. para Actualmente secundaria, no, compañera, para sí, secundaria. ese de la secundaria, sí. Por eso es que lo recuerdo. Y así Claro. como me lo dieron a mí en la secundaria, he visto algunos libros iguales. Sí, sí. No. Lo que pasa es que acá, bueno, digamos, Era material para personas que no tuviesen primaria ni lectoescritura. claro. Sí. Por Pero, eso deben haber sido cortos, calculo. sí, Sí, eran en letra imprenta minúscula, letra de diario, lo cual dificulta la lectura de la gente, y eran, como te digo, precedidas, como bien decía Jovita, por una imagen en blanco y negro, y después aparecía el pequeño texto, que a veces eran 3 renglones, después aparecía la palabra generadora y el trabajo de silabeo con las vocales. claro, hablan cuando hablan, digamos, está la imagen, y cuando hablan de una oración significativa, quiere decir que estaba enmarcada en esa temática que bajó, digamos, este plan de alfabetización. Después hay una cartilla de matemáticas también, que son 11 módulos, que están precedidos por conocimientos que se relacionan con el tiempo, con el espacio, ¿sí? Con lo cuantitativo. Cada centro atiende 15 personas, cada lugar, digamos, del país instala el centro donde puede, donde le parece, y el programa se lleva a cabo en 6 meses, 10 horas semanales. Digamos, ese es el plan, que la persona, digamos, salga con este bagaje que plantea el proyecto en 10 clases. En 6 meses, 10 horas semanales. No sé si era una por día o 4 y 4, no tengo la mente. No sé, porque nosotros no conseguimos está el material. entrevistar alfabetizadores de esa época. Bueno, el tema es que, todo esto en el año 88, una institución, una asociación literaria en Francia, en el año 88, premia al gobierno de Alfonsín por este Plan Nacional de Alfabetización. Recibió un claro de premio, digamos. Pero el tema es que el plan no cumplió las metas, bajo ningún punto de vista. Digamos, no se realizó un proceso ininterrumpido y permanente, y por el otro lado, a los que terminaron el curso, que tiene que ver tanto con lo que decía Susi recién, es lo mismo, además de lo mismo,
se les dio un certificado que no los habilitaba para la continuidad del estudio. O sea, por ejemplo, nosotros, lo que en taller, lo que en el taller en Corina, donde trabajamos con, que después van a ver materiales y todo eso, una de las cosas que intentamos articular, una vez que la persona esté segura y tiene el bagaje necesario, que articule con educación de adultos de primaria o secundaria. En una oportunidad tuvimos 2 señoras que vinieron con un 6º grado y que escribían, creo que están las crónicas, ya las van a ver, escribían cursiva, la verdad. Lo que pasa es que la vida las trajo para acá, eran de Paraguay, tuvieron que dejar de estudiar, y el tema era incentivar para que ajustaran o se aseguraran ellas mismos ese conocimiento y poder pasar a la escuela, terminar la primaria y obtener el título. Bueno, acá lo que pasa con este plan es que les da un certificado de asistencia, digamos así, o bueno, fulano pasó, pero no los habilitaba para engancharse en el sistema, puedo decir así. Entonces, bueno, hay críticas fuertes, en el material que ya estuve buscando para hacer esta síntesis, hay muchas críticas al plan, porque bajo la retórica de la igualdad de oportunidades y demás, lo que dicen algunos autores es que no se resolvió la desigualdad material y sociopolítica heredada, digamos, sobre todo porque, agregada del pasado, porque además no había adecuaciones regionales. Creo que en el CREAR pasó lo mismo, iba todo el mismo material al país. Sí, en un gabinete del Ministerio de Educación se diseña para todo el país. Claro. Que esa es una de las cuestiones que nosotros observamos, que nuestra forma de trabajo permite adaptar a cada centro, a cada lugar, la construcción del material y los objetivos. Claro, por ejemplo, perdón, sí. Estaba pensando, las personas que en ese momento ese grupo había, porque seguramente del barrio también, había mucha gente de Misiones. Y naturalmente tenían un saber que nosotros desconocíamos. Si yo fui a Oberá una vez, divino, pero digo, hay cuestiones nodales, digamos, de la cultura del lugar que las tiene el portador. Entonces, de lo contrario, y esto, bueno, después les cierro algo, después que Susana, con el tema de la palabra generadora, uno sigue imponiendo su palabra. Es decir, en eso no nos diferenciaríamos de la escuela, que debería ser de otra manera también, pero no importa, del sistema, bueno, el currículum, el plan, esto, ¿sí? Y no todos los docentes tienen la posibilidad de hacer una adecuación a hoy comunidades, grupos de aula, por lo menos en Capital Federal, en los distintos 21 distritos, de una heterogeneidad en los grupos tremenda, ¿sí? De niveles de vida, de niveles económicos, ¿sí? Muchos extranjeros, entonces bueno, se mueven una cantidad de cosas incluso emocionales y ideológicas medio pesadas. Entonces bueno, la idea es esa, que no realmente se cortó, habla del 83 al 89, en el 88 recibe el premio, esto se implementó en el 84, con Alfonsín subió en el 83, pero bueno, lamentablemente no resolvió las problemáticas para las cuales fue diseñado. No obstante, nosotros en cada taller rescatamos lo que pasó en cada campaña, sí, aunque sea en forma de pantallazo, porque consideramos la importancia del trabajo que se hizo en democracia, participó mucha gente, se movió una gran cantidad de alfabetizadores por los barrios y deja una marca para la historia de la educación de adultos o la historia de la alfabetización, deja una marca de cómo supo estar en la sociedad ese programa en ese momento. Valorizamos que haya existido, que se hayan sentado a analizar, a ver, a preparar el material, solo que necesitamos como conocer cuáles fueron sus desventajas y tratar de
o sea, acompañar este momento de otra manera con materiales que nos parecen que tienen otros recursos y teniendo en cuenta las necesidades concretas de la gente. Bueno, tenemos ahí... Vos te toca el Yossi. O si bueno, querés yo hago el encuentro, como vos quieras. Bueno, hablamos un poco del Yossi con los compañeros de acá, ¿sí? ¿Qué te parece, Alfredo? El Yo Si Puedo, en Avellaneda le dicen el Yossi. Ahí en Avellaneda se logró una articulación con primaria de adultos. Se hizo un trabajo muy interesante desde la misma intendencia, se coordinó con un espacio dentro de la municipalidad, una persona fue la encargada y fue haciendo un trabajo territorial muy interesante, conversando con la gente de los barrios, de las distintas agrupaciones, de los distintos espacios sociales y empezaron a diagramar qué centros iban a abrirse para alfabetizar. Al mismo tiempo que trabajaban con la televisión, con los cuadernillos y trabajaban, digamos, en espacios laborales, porque iban también a fábricas, por ejemplo, el espacio de reciclado de basura que hay en Avellaneda, iban a distintos espacios, se pusieron en contacto con nosotros, con las primarias de adultos. Ahí en ese momento yo era directora de 701 de Avellaneda y tuve la posibilidad de acompañar esa articulación. Entonces, la persona que era facilitadora, porque no hay alfabetizador en el Yo Si Puedo, hay un facilitador, que es la persona que maneja los videos, pone la televisión, va a preparar que esté todo adecuado para el funcionamiento y la inscripción de la gente, y va acompañando el trabajo de los cuadernos. Esa persona pasó a ser una de las maestras de los centros de adultos, en algunos lugares, ¿sí? Una vez que se terminaba el periodo de Yo Si Puedo, continuaban en primaria de adultos. Entonces la maestra se quedaba ahí con ese grupo al que había visto trabajar en la campaña de alfabetización. Bueno, y ahí se arman los problemas de que unos trabajaban de una manera, otros de otra, y que no fue fácil, pero se intentó la articulación. ¿Alguno de ustedes quiere contarnos, desde ustedes, cómo vivieron el Yo Si Puedo? Nosotros tenemos, en la actualidad, 3 participantes. Ahora, el año pasado tuvimos, claro, pero que sí, no tenían, eran los hermanos. 2 señoras muy mayores y que no tenían la intención de seguir con la primaria, porque la articulación sí la teníamos. De hecho, acá a 3 cuadras se da la escuela primaria para adultos, en un centro de adultos mayores. Y este año tenemos 3 participantes que son más jóvenes, por ahí sí quieren continuar con la educación primaria. Bien. ¿Y qué características tiene el programa? ¿Qué dirían ustedes? Claro, lo que yo observo, ¿no? Sí. Es que el aspecto de que haya, digamos, imágenes, pero que a su vez te propongan actividades que vos después vas a trabajar con los participantes, te lleva también a que si vos, bueno, obviamente que no, muchas veces no lo seguís al pie de la letra, o sea, también, porque si no sería, me parece a mí muy constructivista la cosa, y de hecho ya el programa tiende a una cuestión constructivista, que no sé si de alguna manera es muy efectivo en adultos mayores también, o sea, porque después cuando uno lo piensa, a raíz de la complejidad que pueden llegar a tener los adultos por primera vez leer y escribir, quizás, digamos, la mecánica esa sea, digamos, la más certera. Por eso quizás el programa tuvo su éxito o tiene, digamos, un éxito, digamos, para alfabetizar a grandes, porque termina, no sé si algunos conocen, pero bueno, el programa cierra con una carta que puede escribir y que ya termina, digamos, el programa de esa manera. O sea, redactando una carta, bueno, dirigida a algún amigo, a algún pariente, familiar, y eso después sería el fin digamos, del taller de capacitación, de alfabetización. Pero bueno, esa es una de las cuestiones, digamos, que
características conductivistas. La otra característica interesante que tiene es la cuestión de que se involucra mucho con Latinoamérica. Es decir, hay música, hay, digamos, palabras que se utilizan, digamos, en diferentes regiones, que muestran diferentes regiones a través de las pantallas, o sea, de la imagen de la televisión, como dice ella, y eso de alguna manera, digamos, y bueno, y después también es toda una actuación, porque los que van al aula son dos personas de barrio que, bueno, que tienen su problemática y que la docente conversa con ellos y de ahí más después siguen a las actividades. Tiene también la particularidad de lo alfanumérico, porque cada letra le corresponde un número y de paso también estás trabajando los números y las letras de manera conjunta. Sí, porque el programa entiende como que las personas adultas sí conocen de números por la cuestión comercial, del manejo del dinero, de cosas y demás, no así tanto como las palabras y las letras. Por eso la cuestión de los números. Cada día, cada clase se aprende una letra y un número de letra. Bien, ¿vos lo aplicaste, Janina, también? Estoy con el Alfredo, sí. Están los dos ahí. Bien. Bueno, gracias por esta participación, porque ustedes lo están palpando concretamente. Nosotros, en ese tiempo que estuvimos trabajando, articulando 2013, 2014, articulando con la gente del YOSI de Avellaneda, lo que encontramos fueron personas que egresaron del YOSI, digamos, terminaron con ese periodo, pero ya venían con una alfabetización iniciada cuando fueron chicos. Quiere decir que no empezaron de cero y el YOSI reflota, recuerda letras, sonidos, sílabas, palabras, y entonces pudieron pasar tranquilamente ese periodo. Ahora, las personas que nosotros veíamos que venían sin alfabetizar, sin reconocimiento de letra, sin la cuestión del manejo fonético, es decir, la conciencia fonológica afectada, porque el adulto la tiene conformada, su misma experiencia de vida lo lleva a dar cuenta de eso, pero esas personas estaban completamente trabadas al momento de escribir y de leer. Entonces, el momento de la carta, cuando culminaban los 6 meses, se transformaba en un momento doloroso, porque la carta no fluía. Si bien el trabajo oral había sido muy bueno y otra persona había escrito, como decimos nosotros que hacemos siempre que acompañamos el proceso, el que sabe escribir presta su mano escritora, pero en el momento de leer esto no era así y se generaba realmente mucho pesar porque la gente vuelve a sentir que no lee, que no puede. Esa frase del no poder, no saber, otra vez estaba instalada. Esto lo vimos en algunos espacios. Y bueno, como bien dijo Alfredo recién, esta característica, esta marca conductista es propia de muchos procesos de alfabetización y los viene a, digamos, de alguna manera cuestionar Emilia Ferreiro en el trabajo de psicogénesis que ella hace. Han tenido oportunidad de participar en proyectos con psicogénesis, han leído materiales, algún compañero. Yo soy de primaria. Primaria, has tenido primero. Y he tenido primer grado de distintos, o sea, yo me estoy jubilando ya, así que tuve con palabra generadora, cosas, y así con las ideas de Ferreiro, sí, es fabuloso. Bueno, entonces, ¿vos querés hablar algo de palabras generadoras? ¿Querés que termine? ¿Hablo de eso o hablo de encuentro? Si no, faltaría encuentro todavía. Después te vamos a pedir que nos ayudes a compartir lo de psicogénesis, lo que vos pusiste en juego. no, claro, nos sí, falta estoy diciendo con lo de palabras generadoras, una campaña sí. más, Sí. que es la del La de programa Encuentro. Que es del gobierno de Néstor Kirchner. Encuentro. Encuentro.
una cosa que yo encontré investigando para armar el trabajo y demás, es que hubo se había decretado década de la alfabetización del 2003 al 2013. ¿Vos sabías eso? Yo no sabía. En algún La momento verdad lo que no habré sabía. leído. La verdad que no Década sabía. de la Una década de la alfabetización. alfabetización, del 2003 al 2013. Bueno, que digamos tenía que ver con una cuestión de lo nacional y los estados iberoamericanos, digamos, no era solamente una movida de acá. Bueno, el propósito del programa Encuentro, del cual les voy a contar hasta donde encontré el material, el propósito era erradicar el índice de analfabetos, sobre todo a partir de los 15 años, de la población analfabeta a partir de 15. Recuerden que la década anterior, bueno, neoliberalismo mediante, había generado muchísima deserción, falta de trabajo, los chicos dejaban de ir al colegio, ¿no? Nosotros no cobramos los sueldos. Por ejemplo, Patacón, no había un peso girando por la ciudad. De deudas, sí. Tal cual. Entonces, bueno, eso generó esta cuestión de erradicar el analfabetismo a partir de la población de los 15 años. Por otro lado, bueno, la idea de consolidar la educación en el sistema de educación básica de jóvenes y adultos también. Y favorecer la continuidad, esto que hablábamos recién, de la escolaridad básica primaria para jóvenes y adultos mayores. Porque esto lo decíamos recién, la persona analfabeta que no está alfabetizada necesita iniciar un proceso de aprendizaje, de lectura, escritura y cálculo para poder certificar, lo que decíamos recién, y entrar en la educación primaria, que eso no se había dado en el otro, en el CNA. Hay una primera etapa de 5 meses de una alfabetización introductoria, la llaman así, y después hay 2 meses de actividades de articulación con el sistema primario, con el sistema, no de adultos, no lo dice de esa manera, con el sistema educativo primario. Entonces, bueno, hay cosas, como bien decía Susana, ¿no? Hay que valorar toda la gente que se puso a pensar y a trabajar en modificar estas situaciones, que bueno, por H o por B, o el H y el B son cuestiones políticas, por ejemplo, y políticas de educación y demás, no se pueden llevar a cabo. El tema hablan del respeto del saber del adulto, ¿sí? Por ahí, hoy con Alfredo temprano hablábamos de eso, que no es lo mismo la escuela primaria para el niño de 6 a 13 que para el adulto. Es decir, hay una tendencia a tratarlo al adulto como a un niño. Y el niño es portador de saberes, de su corta existencia, pero de su casa, de su cultura, del barrio donde vive, con quién convive. Así que imagínense un adulto. Una pequeña anécdota. Yo trabajé en el Ministerio de Trabajo y había un grupo que había ido a hacer capacitación docente, capacitación en formación laboral a Mendoza, y resulta que a los adultos en una escuela iban con delantal y los hacían formar antes de entrar a tomar la clase. O sea que venían todos con los pelos parados. Bueno, es un ejemplo bastante extremo. Uno puede contextualizar Mendoza y demás, pero bueno, el tema es ese. Entonces, lo que se propone Encuentro es el respeto por el saber docente, el respeto por la cultura y la cuestión de la personalización en estos procesos de alfabetización. Porque como bien vos lo comentabas, no hay 2 personas. Primero que personalizado debiera ser todo el sistema educativo, lo sabemos, pero en este caso
que uno viene con, nos pasó a nosotras, segundo grado, el otro con quinto, el otro con sexto, el otro con nada, ¿no? Entonces, hay un aspecto que uno puede trabajar naturalmente a nivel grupal, pero hay un arrimarse al otro y trabajar con el otro, ¿no? Por eso el tema. Porque cada persona tiene una expectativa distinta de qué aprende, de por qué aprende. Por el caso que vos decías, ¿no? Sí, nosotros tuvimos también un chico que venía, que tenía 19 y que bueno, tampoco sabía leer y escribir, conocía unas letras nada más y claro, le parecía un embole el tiempo que nosotros trabajábamos con nosotros adultos. Claro. Así que creo que estuvo 2 semanas y no vino más. Claro, que ese es el desafío nuestro. Bueno, ahí... Bueno, nosotros somos 3 facilitadores, pero por ahí había uno solo antes, entonces claro. no era tanta presión como Ahí, por ahí puede ser que sirva esta forma metodológica que traemos nosotras, que después vamos a ahondar, de preparar el material en forma conjunta con todo el grupo. Entonces eso hace que el que tiene conocimiento de 3 letras y el que escribe oraciones solo puedan formar grupo y trabajar y producir un material, ¿sí? Lo que salimos decididamente nosotros es a trabajar de otra forma, porque nos damos cuenta que si no las personas, bueno, primero que aquella persona de 50 años que no aprendió leyendo etiquetas, leyendo carteles, acompañando a los hijos mientras crecían, es porque hay algo, nosotros no vamos a diagnosticar, pero hay algo que dañó su sistema de aprendizaje en el proceso de análisis-síntesis, que se necesita que fluya para poder reconocer, leer, desarmar las palabras y volver a formar una palabra nueva. Eso está afectado, no lo sabemos al motivo, ni tampoco vamos a entrar en diagnósticos ni nada por el estilo. Pero sabemos que la palabra es un concepto visual y como tal estamos bombardeados todo el tiempo con imágenes y carteles, el celular, la computadora, todo lo que nos rodea, y todo eso impacta sobre el adulto aunque no tenga un conocimiento cabal del proceso de lectoescritura. Entonces vamos a aprovechar eso para trabajar en clase, ¿sí? Desde el primer día. Bueno, entonces, esto tenía que ver con cómo cada persona tiene una expectativa distinta. Por ejemplo, leer el diario. Nosotros tenemos un compañero que se está alfabetizando que él, y van a ver un material de él, que él quería leer el diario por sí mismo. Para él ese placer de leer el diario. O mandar un mensaje por celular. Dijo, yo me siento un esclavo. El tener que depender de otro para que te lea es sentirte un esclavo. Sí, él dijo. Nos mató con esa frase. Nos vivió. Dijo, a mí no saber leer y escribir durante toda la vida, toda la vida fui un esclavo. Toda la vida, nos quedamos congeladas. Una claridad además, toda la vida fui esclavo. Porque dependí de otro y laboralmente, por ejemplo, le había salido un trabajo genial de manejar unas máquinas en el puerto, pero no sabía leer las indicaciones de uso de la grúa. Y bueno, después yo ya les voy a contar la historia de él. Pero bueno, sí, claramente, ¿no? En particular, uno de los que tenemos ahora vino porque necesitaba sacar el carnet de conducir. El carnet de conducir, le había engañado el médico, pretendía diciéndole que no veía bien. Ay, mi vida. Y ahí lo mandaron a la alfabetización. Bueno, adhiero esto. En el caso de este señor, se las iba a contar después, se las cuento ahora, fue chofer de camión, toda la vida por Misiones. Entonces, él decía, yo sabía leer los carteles, entonces, por ejemplo, me guiaba esta casita, ¿no? Se hacía mojones. Ahora, de golpe, esa señal desaparecía y se perdía. Ese es un relato de él, ¿no? Él relató eso. Se perdía, porque le había desaparecido
Bueno, porque salió el cartel o cambiaron la publicidad o demolieron la casita. Y así anduvo, pero trabajó años como chofer de esa manera. Bueno, respecto a Encuentro, para ir terminando, hubo una producción importante de material audiovisual para la enseñanza. Se abrieron 260 centros. Y hay algo que es muy interesante. Bueno, había libros, videos, se trabajaban con dibujos también, ¿sí? Como unidades de vida o de profesiones o de trabajos con imágenes. Y ahí hay algo que yo les voy a enganchar con esto que venimos trabajando con Susana y una cuestión que cruza los 4 planes, es que lo que plantea Encuentro es que se deben sustentar las prácticas desde la concepción de la educación popular para una transformación cultural. Entonces, el tema a veces tiene que ver entre las buenas intenciones, ¿no?, que uno tiene y que uno define en los papeles, entre eso y la metodología que uno implementa y por ahí uno no lo consigue. ¿Me explico lo que digo? Así que como que hay. Entonces, todas estas campañas fueron cruzadas de alguna manera por la palabra generadora. De hecho, Freire en el año 60 presenta el tema de la palabra, de presentar una palabra que los adultos repetían en voz alta, ¿no? Los que sabían, después los otros que no sabían la repetían, después se dividen en sílabas, se construyen nuevas palabras y luego esto que se agregan nuevas letras para crear otras palabras, digamos, es como una... Bien. Ahora, en el año 70, cuando surge el auge de la psicogénesis de la lengua escrita, que es ahí donde después está el tema de cómo Emilia Ferreiro incide en todo ese proceso, esto se entra a relacionar con la educación popular. Ahora, el problema es que esta práctica parte del desconocimiento de los participantes, ¿sí? Y no se asume, esto que veíamos recién, que el participante tiene conocimientos previos, que ese es un cartel luminoso del constructivismo, el saber previo. Trabajar con el saber previo ya les decía, desde el niño, ¿no? Pero ni hablar con el adulto. No es no somos tábulas rasas, como decía, no me acuerdo qué teórico estudié en la facultad, no me acuerdo, que veníamos, no. Entonces, el tema es que la educación, la alfabetización en el marco de la educación popular, que es lo que nosotros trabajamos, se trabaja con la palabra y con los textos producidos por los alfabetizandos, o sea, los compañeros que se están alfabetizando. Para mí, eso, que no estoy hace tanto en esta actividad maravillosa, es una de las cosas que a mí más me impactó de lo que aprendí con Susana. Porque ella decía esto y yo navegaba como en una nube de incomprensión. ¿Cómo hacer? ¿Pero cómo? ¿No? Bueno, entonces, lo que cruza en este caso esta, digamos, metodología, este trabajo que hoy nosotros les presentamos, es, o en todo caso lo que yo diferenciaría de las otras campañas, aunque lo nuestro no es una campaña, ¿no? Pero digo, es que se trabaja con textos producidos por la gente, por los participantes. Después vamos a ver montones de ejemplos, pero digamos, a mí, quizás yo hago este hincapié porque a mí me significó no una ruptura, al contrario, digamos, un agregado a mi formación, y no es que no le creía a mi profe, pero yo decía, ¿cómo hago? ¿No?
Después, yendo al barrio a trabajar, bien. Y es notable la respuesta que hay. Entonces, ese sería en relación a la palabra generadora, en lugar de nosotros llevar la palabra, incluso, qué sé yo, mate, esto, lo otro, no sé, dictadura, democracia, ¿no? El texto, quien nos cuenta y a partir de donde nosotros trabajamos, es con la palabra del alfabetizador. A eso llamamos palabra generadora, la de ellos. En este caso, por ejemplo, la de ustedes sería si tuviéramos mucho más tiempo. Este es un texto de Julio, un señor cooperativista de Avellaneda. Lo titulamos Mi nuevo trabajo. Otra de las actividades que proponemos es que surjan títulos. Estamos en la misma cooperativa, dice él. Salió un módulo nuevo y barremos las veredas. Son 3 cuadras, desde el Banco Provincia hasta la escuela número 8. Barremos hojas y las juntamos con la pala. Usamos bolsas que se llenan y se dejan en el cordón. A la tarde pasa el camión y se las lleva. La encargada es Guadalupe. Así empieza una clase una tarde en un centro de adultos, ¿sí? Con un texto que surge de la conversación cuando él llega y yo pregunto ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué novedades hay? Tengo un trabajo nuevo, Susana. Entonces yo me pongo a anotar. Y a veces escribir en el cuaderno, después pasarlo, lleva todo un tiempo. También se puede tomar nota en el pizarrón, con letra imprenta. Y ya queda plasmado en el pizarrón, le sacamos una foto con el celular y ya nos queda para armar nuevos textos, ¿sí? Después los textos se pueden intercambiar. Todos producen distintos textos según su realidad. Y hay momentos en que producimos textos que son grupales, que nos afectan a todos. O sea, por ahí es obvio lo que voy a decir. Decilo. Digamos que lo que queda claro que hay una herramienta fundamental que es lo que nosotros estamos haciendo, que es el registro. Pero la persona empieza a hablar y vos le llamo fulano, entonces de ahí después uno arma, de acuerdo incluso al nivel de posibilidad de lectura del otro y demás, no le hacen los choclos así, digamos, enormes. Por ahí no se escribe en ese texto todo lo que dijo, que por ahí es un montonazo, y se toma en otro momento. Pero eso deviene del registro que uno hace. Y después, en la tarde, en el segundo momento de esta jornada, vamos a ver con ustedes posibles actividades de acuerdo a los textos que tenemos. Estaba pensando que eso también para la autoestima, para formar la comunidad, es algo fabuloso. Sí, porque ellos tienen un protagonismo absoluto desde que llegan. Imagínate esta cuestión, como decía recién Janina, de estar esperando que el alfabetizador termine con otro grupo para que se acerque, para hablar y para articular con las pocas letras que él maneja. Es una sensación de estancamiento, ¿no? De postergación, de estancamiento. Entonces, creo que, bueno, lo palpamos en el aula, estas cuestiones. Se entusiasman, desde que llegan hasta que se van, están trabajando todo el tiempo y producen materiales que quedan en su carpeta, en las carpetas de los otros y quedan en el afiche, porque este trabajo de papel afiche, acá hay barcos que usamos para la dinámica, pero por lo general trabajamos también textos adentro del afiche y se van guardando en la pared como memoria de la clase. Y van quedando, tuvimos la suerte en el caso mío de trabajar en lugares donde después nadie saca ni toca, que era nuestra aula, y era un aula grande. Pero la gente sabe dónde ir a buscar la referencia de la palabra que necesita para seguir. Si está escribiendo una carta, sabe dónde buscar Avellaneda. Si está escribiendo otro tipo de texto, por ejemplo un texto histórico, sabe dónde ir a buscar San Martín, Belgrano, Bandera. Porque está el material producido desde el primer día de clase, está estampado en las paredes, ¿sí? Entonces, por eso trajimos los afiches y vamos a construir con ustedes algunos acá. yo me estaba acordando del tema del mapa de misiones. Contales. Claro,
resulta que Delfino se llama nuestro compañero, de Misiones. Entonces trajimos en un momento dado un mapa de la República Argentina que nos prestaron, que nos regalaron, no me acuerdo, por eso lo teníamos, donde le indicamos dónde quedaba Misiones. Gran sorpresa, primero, ¿no? Esa ubicación espacial que no es poco para el aprendizaje también. Entonces después les voy a mostrar, lo traje, imprimimos en computadora grande, así, la provincia de Misiones. Entonces, vieron, letra chiquita, qué sé yo. Entonces, es notable, esto es lo del saber previo. Él me recorrió, porque me indicaba a mí el recorrido de las rutas. Y ahí, pum, paraba y decía, acá está San Francisco. Y yo leía y era San Francisco. Y después iba más allá, entonces leíamos. Digo, mira, fíjate, esto por ahí lo podía leer, por ahí no, pero impresionante ese conocimiento, o sea, pero era notable, era ir y acá está este, y acá arriba va a estar este, y acá abajo el otro, ¿no? Y él, mientras hablaba, yo preparaba los cartelitos, en unas tiritas de papel así angostas, preparaba San Francisco, El Dorado, todo lo que él iba diciendo. Entonces después se las dejamos arriba del mapa y le pedimos que las ubicara. Y tranquilamente. No, es emoción. La verdad, hay unos cuantos casos de eso. Y esto abona la investigación de Emilia Ferreiro. Ella dice, los niños aprenden atravesando distintas etapas, silábico, presilábico, ortográfico, etc. Los adultos también, solo que permanecen menos tiempo en ellas, dado su capacidad de trabajo, de vida, de experiencias. Quiere decir entonces que nosotros podemos tranquilamente trabajar este concepto de que la gente está todo el tiempo pensando y todo lo que piensa tiene que ver con su vida, sus necesidades, sus preocupaciones, su mundo afectivo, y todo eso lo puede volcar porque lo tiene, lo sabe y porque piensa, ¿sí? Emilia tiene otra frase muy significativa que es: si el alfabetizador piensa que el alfabetizando va a aprender, efectivamente va a aprender. El tema es que a veces nos encontramos con espacios donde hasta directoras egresadas de la UBA de carreras como sociología dicen, no, ¿sabes qué pasa? Fulano es muy bajito, no le da el coeficiente, no va a poder. Entonces, eso transmitido a las maestras genera más estancamiento y actividades que no tienen ningún sentido, como hemos visto, copias sin ton ni son, de noche sale la luna, de día sale el sol, cosas así que, bueno, por suerte hoy se ven mucho menos. O copias de sílabas sueltas, copias y hojas de copia, esto lo hemos visto hace unos años atrás. Así que intentar ser críticos con nuestra propia práctica, ¿no? Esta es una actividad que desde la CETERA, yo recuerdo los primeros tiempos de militancia gremial, donde no solamente se hablaba de la situación conflictiva, de los salarios, etcétera, sino que también decíamos la educación en nuestras manos. Tomamos las problemáticas del aula y nos reunimos a analizar qué es lo que pasa, por qué hay determinados temas a los que no estamos pudiendo llegar en la cuestión didáctica y por qué hay niños que repiten, ¿no? ¿Por qué tenemos repitencia en determinadas zonas, en determinados barrios, en determinadas escuelas? Les va a gustar cuando vean uso mis manos, uso mis ideas, una parte donde la que fue colaboradora de la docente, de la alfabetizadora, dice, ¿cómo puede ser? Cuando empiezan primero hay 2 primeritos a la mañana, 2 primeritos a la tarde y después llega un quinto. ¿Qué pasó en el medio? Un quinto, un sexto. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a la escuela privada? Sí, No. es el argumento. Hay deserción escolar escondida en los números que todavía no terminamos de saber. ¿Cómo? No se dice la verdad.